de reivindicación identitaria. Perdonen, tengo que darle acceso a alguien. O alguien salió. No, bueno. Entonces les decía que tiene que ver con reivindicación y con descolonización. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta clase? Pues distinguir entre la apropiación cultural y el arte comunitario. Y vamos a ver algunos casos concretos de acá de Guatemala. Cuando hablamos de el arte, hemos visto que el arte juega un papel importante a nivel social, no solo para la construcción de mecanismos de comunicación dentro de la sociedad a partir de las diferentes expresiones que se generan por arte, sino también es un espacio reivindicativo, ¿verdad? Y cuando analizamos la historia del arte occidental, esta ha sido en gran medida, pues, una historia de exclusión, ¿verdad? Porque ha relegado expresiones artísticas no occidentales al ámbito de lo primitivista o lo folclórico, ¿verdad? De alguna manera negándoles el estatus de arte como se concibe desde la visión occidental. Aunque estas expresiones, pues, estén revestidas de una forma interesante de comunicar, de plantear lo que desde estas sociedades pues se construye, ¿verdad? Y se manifiesta a través de sus diferentes actividades artísticas. Pero claro que esto de otorgarle una categoría folclórica o artesanal al arte que se realiza fuera de lo que se incluye dentro de la estética occidental no es casual, ¿verdad? Es un mecanismo de poder colonial que invisibiliza sistemas de conocimiento complejos y sofisticados que también tienen esas otras sociedades, pero que como fueron avasalladas y vencidas a través de diferentes procesos de colonización, entonces se invisibilizan o se relegan a un segundo plano como algo no relevante, ¿verdad? Y en ese sentido, la decolonialidad, permítanme, alguien quiere entrar, pero no me da, ¿cómo? Como que alguien quiere entrar, pero no lo veo. En ese sentido, entonces les decía que Aníbal Quijano, pues es uno de los pensadores que propone esto de la decolonialidad, y su propuesta es desvincularse de la matriz colonial del poder, lo que significa rechazar la superioridad europea, ¿verdad?, que coloca el arte en la cúspide de la creatividad humana. Y si bien es cierto, han hecho un aporte importante al mundo, no es lo único que en arte, pues, manifiesta la excelencia creativa desde la sociedad, ¿verdad? También propone reconocer el arte como un campo de batalla donde se disputan significados, memorias e identidades. Es un concepto, digámosle, un poco belicista, pero al final lo que propone tanto Aníbal Quijano como María Lugones es que finalmente el arte, a través de sus significados y de la construcción de esas memorias, propone identidades, y esas identidades son las que construyen finalmente el modelo de sociedad
en el que vivimos, sean estas identidades reconocidas o no reconocidas, ¿verdad? Es la aptitud del creador cultural que hace una propuesta que luego pone en el contexto de la sociedad y que no está esperando que sea admitida ni reconocida por la sociedad, porque es una creación que parte de su memoria, de sus saberes y de su vida en comunidad. También nos proponen que lo que es entender la estética indígena como inherentemente política. Esto quiere decir que esa estética creativa que viene desde la construcción de arte en las poblaciones indígenas, lo que busca es visibilizar lo que desde Occidente se ha querido invisibilizar, poner sobre la mesa de la sociedad una forma diferente de concebir el mundo y de crear arte y de comunicar a través del arte sentimientos que vienen de lo más profundo de esas raíces indígenas. Y en ese sentido, pues, la pregunta sería, refiriéndonos al arte de los tejidos, ¿el tejido puede ser un manifiesto político? ¿Qué es lo que creen ustedes? Compañeros, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Puede a través del tejido representarse una manifestación política? Tomando como ejemplo lo que tenemos en Guatemala, lo que creamos en Guatemala. Sí puede. Ajá. ¿Y cómo lo argumentaría? Por ejemplo, en varios de los huipiles, dependiendo por ejemplo, de la cultura, siempre dice que cada uno de los bordados, incluso los colores, tienen un significado. Por ejemplo, los huipiles de San Juan Zacatepeques y San Pedro Zacatepeques llevan en sí el bordado del árbol de la vida. Entonces, aparte de esos, hay otros símbolos también que como que guardan la historia de cada una de sus culturas y etnias. Lo mismo pasa con el traje típico de Santiago Atitlán, en el que los huipiles de las mujeres llevan en sí el bordado de los pájaros, que guarda el significado del nombre del lugar, que es la casa de los pájaros. Claro, claro. Sí, efectivamente, digamos, un tejido sí puede ser un manifiesto político, ¿verdad? Y de hecho, en el contexto de la cultura maya, guatemalteca y de otros pueblos originarios, pues a través del tejido representan cosas importantes de reivindicación de sus pueblos, ¿verdad? Y cuando lo analizamos desde la sociología del arte y en los estudios decoloniales, esa manta, ese trabajo textil, se entiende no solo como un objeto estético o como un adorno, ¿verdad? Sino que también representa un dispositivo de memoria, resistencia y comunicación política de estos pueblos que buscan a través de esas expresiones de arte poder no solo ser visibles, sino manifestarse y establecer
una comunicación gráfica con el resto de la sociedad. Y aquí hay algunos puntos clave importantes dentro de esto, como por ejemplo el código simbólico, como muy bien expresaba Dayana, que tiene cada diseño, ¿verdad? Por lo regular contiene referencias a territorios, historias, cosmologías, luchas, etcétera. O sea, no es per se una pieza textil que no dice absolutamente nada, ¿verdad? Sino que está construyendo cierta identidad. Por ejemplo, al portar un huipil específico, ¿verdad? Una mujer no solo se viste, sino que se posiciona públicamente como parte de una comunidad y un territorio. Recuérdense que este proceso, digámosle, de identificación a través de la vestimenta de las poblaciones es algo que fue impuesto también en la encomienda, ¿verdad? En el repartimiento y la encomienda, en donde para diferenciar quiénes pertenecían a quién de los dueños, se crearon esta especie de uniformes, digamos, que después transformó la población indígena en una expresión de pertenencia a alguno de los pueblos originarios. Y actualmente, digamos, representa una posición de qué comunidad es la que representa el portador de dicho vestuario, ¿verdad? Entonces, se vincula muy bien a ese posicionamiento público y político que lo identifica como parte de una comunidad y un territorio. Además, un punto clave también es destacar que es una manifestación de resistencia frente a la colonización, ¿verdad? Ahí es donde se trató de estandarizar la vestimenta de los indígenas durante la colonia, ¿verdad? Prohibiéndoles utilizar otro tipo de atuendos. Pero conforme esto va evolucionando, las poblaciones indígenas pues adoptaron la vestimenta como un modelo de pertenencia y de identificación. Y por ende, pues el uso del traje maya sigue siendo un acto de resistencia frente a la estandarización cultural y la discriminación que se presentan desde Occidente, ¿verdad? Otro punto clave es la visibilidad y afirmación identitaria. El tejido como tal no solo tiene la provocación de continuidad de la vigencia de un pueblo frente a la narrativa del mestizaje, ¿verdad? Que pretendía diluir esas identidades indígenas y buscar invisibilizarlas, ¿verdad? Es una muestra, digamos, de este tejido de indicar que están ahí, que existen y que son diferentes, ¿verdad? Y que tienen su propio territorio y que pertenecen a un conglomerado social identificado bajo ese argumento de la vestimenta y de la creación textil que utilizan. Cuando una persona porta un textil, porta un traje de estos típicos, está inscribiéndose dentro de un referente social que tiene identificado una forma cultural de manifestación y un territorio específico donde se asienta, ¿verdad? Y por eso vemos que hay diversidad de trajes y que muchas veces nosotros desde nuestra visión occidental pues, pareciera que los viéramos todos iguales, pero finalmente no son todos iguales, hay detalles. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la parte sur de Quiché, digamos, de las poblaciones que vienen desde Santa Cruz del Quiché hasta Pachalum. Pachalum es lo más colindante con el departamento de Guatemala que tiene Quiché, y Pachalum es básicamente de gente blanca, ahí no hay indígenas, pero el traje de Joyabaja es diferente al de Zacualpa, diferente al de Chinique y diferente al de Cunén.
Entonces, solo ahí tenemos 4 identificaciones culturales que son diferentes y que pues transmiten a través del uso de su traje esa narrativa reivindicativa del pueblo maya. En ese sentido, el tejido deja de ser un objeto solo de adorno y un objeto neutral, ¿verdad? Es un manifiesto visual de pertenencia, es un manifiesto visual de dignidad, de soberanía cultural, de presencia territorial, de articulación social. Es decir, tiene muchos significados finalmente. Y en ese sentido, pues, se convierte muy importante para decolonizar esa mirada que se tiene sobre los pueblos originarios. Y bueno, venimos al debate entonces, si el traje es un texto, si el textil es un territorio, o qué es lo que significa al final. Y es tácito, pues, de los estudiosos de estos temas, identificar que más allá de lo tradicional que puede ser, digamos, un tejido de esta naturaleza, el arte contemporáneo no se limita a reproducir motivos ancestrales, sino que al contrario es una práctica viva que dialoga con el pasado para intervenir críticamente en el presente. Entonces, ¿qué significa eso? Que este código de identidad territorial e histórica está reivindicando no solo un territorio, sino una cultura y una forma de expresión artística de lo que este territorio propone, esas personas que viven en ese territorio proponen. Los diseños representan geografías sagradas, ¿verdad? Que para la visión occidental, pues es algo tan natural, pero que para los pueblos originarios representan vida, representan comunión, representan independencia, ¿verdad? Como los volcanes, ríos, milpas, agua, ¿verdad? Que es tan importante para ellos, viento, sol, lluvia. Y en ese sentido, portar el traje es un acto que afirma que ellos pertenecen a un pueblo originario que tiene una cultura, que tiene un territorio y que tiene una forma de expresarse en el entorno de la sociedad. En consecuencia, es una resistencia visual contra el despojo y contra la migración forzada que durante más de 500 años se ha venido gestando y se ha venido provocando de diferente forma en este país, ¿verdad? Antes, pues, fue en la época de la colonia todo el tema del repartimiento y la encomienda, y eso va evolucionando hasta arrinconar a las poblaciones indígenas para que vivan en los cerros y las tierras más productivas se quedan con los terratenientes, hasta lo que se vive ahora con el desalojo de tierras de campesinos en diferentes es víctima del despojo para utilizar sus tierras para aspectos de minería, ¿verdad? O de explotación de recursos naturales del país. Entonces, eso continúa, y como eso continúa, los artistas contemporáneos, fundamentalmente vinculados a estos movimientos indígenas, lo que hacen es reivindicar a través de su arte toda esta expresión de los pueblos. Entonces, el cuerpo de las personas que portan estos textiles se convierte en un territorio político, de acuerdo a lo que nos plantean estos pensadores. El cuerpo indígena ha sido históricamente explotado, violentado y folclorizado. Entonces, este performance artístico de la modernidad lo convierte en el lienzo principal de la protesta y la sanación para dichas poblaciones.
hay un colectivo que se llama La Performanceña, que es integrado por personas de México y Guatemala. Ahí hay artistas cachiqueles y quichés del lado guatemalteco que utilizan el performance para cuestionar el racismo, el extractivismo, ¿verdad? La violencia machista. Y su obra lo que plantea, digamos, es proponer en el espacio público no para ser consumidos ellos turísticamente, sino para interpelar al espectador sobre esta situación histórica que le ha tocado vivir a los pueblos originarios de despojo y marginalidad, ¿verdad? Entonces es un performance interesante en donde los artistas cuestionan al espectador sobre una realidad social latente que está ahí y cuál es la posición que se toma frente a esta situación. Hay a través del arte plástico y visual también artistas como Benvenuto Chabajay, ¿verdad? Que es un sutuil de San Pedro de la Laguna y que en sus pinturas, pues él plantea las tensiones entre la modernidad y la cosmovisión maya, la migración y la pertenencia, es decir, cómo se sigue reflejando todavía a esta altura de nuestro tiempo la migración a la que se ven forzadas las poblaciones originarias para poder pues ganar el sustento, ¿verdad? Y van a las ciudades a trabajar en condiciones precarias para obtener un mínimo de recursos dado el agotamiento de sus suelos en minifundio, ¿verdad? Entonces, estas expresiones desde el arte plástico y visual también son importantes porque pues son un símbolo de ese doloroso proceso de descolonizar la historia y de reescribirla desde la memoria y desde la actualidad de lo que viven estas poblaciones. Y en este caso también, digamos, como parte de la apropiación cultural, algo que es importante es remarcar algunos aspectos que tienen que ver con la forma en que se crea arte desde esta modernidad de los pueblos indígenas. Hay todo una extensa gama de artistas vinculados a esta corriente de la modernidad que expresan a través de sus diferentes mensajes el arte maya que no vive en el pasado, sino que está presente y cotidianamente lo encontramos expresado en las diferentes formas que tiene para expresarse, ya sea desde la vestimenta, desde una manta, desde de pinturas, ¿verdad? Entonces, o desde música, porque también tenemos expresiones culturales que tienen que ver con aspectos como ese, ¿verdad? Como la música. Y entonces caemos en que tenemos dos lógicas que están en conflicto, ¿verdad? En primer lugar, la apropiación cultural, que es una lógica extractivista y capitalista que hemos venido viendo desde hace varias clases, en el sentido que tiene una relación vertical, ¿verdad? Y una entidad externa, es decir, hay una empresa, hay un diseñador, toma elementos simbólicos, y en el caso de esto, del arte maya, digamos, del arte contemporáneo, toma esos elementos sin permiso, ¿verdad? O sea, aquí también se ve una modalidad de despojo, no solo del significado, sino del despojo de la creación artística para beneficio de un actor externo, es decir, para generar riqueza a costa de la manifestación artística que se comercializa.
Entonces, hay una apropiación cultural, ¿verdad?, que genera un beneficio económico y de prestigio para el apropiador, y que se da en un contexto donde despoja al símbolo de su significado sagrado e histórico para convertirlo en mercancía. Y por otro lado está el arte comunitario, ¿verdad?, que choca con esta lógica de la apropiación cultural y que plantea que el arte comunitario tiene una lógica comunitaria de reciprocidad. Su relación no es vertical, es horizontal. La creación nace y se decide dentro de la comunidad. Tiene un beneficio, obviamente, porque es un planteamiento cultural, espiritual y económico para la comunidad cuando hay una comercialización en un mercado justo y cuando se aprecia no desde la lógica del mercantilismo en el sentido de reproducir ganancia capitalista per se, sino que se adquiere este bien cultural como la manifestación cultural y espiritual de esa comunidad. Obviamente, esto implica que tiene que haber un reconocimiento del significado cultural, del ritual y de la identidad ancestral, que no se puede disociar de la pieza, es decir, pertenece y se construyó desde esa lógica comunitaria, en donde se plantea la reciprocidad en el sentido de se crea desde la comunidad con una lógica de la comunidad y es adquirido para preservar esa identidad de la comunidad. Y aquí, digamos, hay un ejemplo muy interesante que se ha dado y que tiene que ver con parte de esa apropiación cultural que se ha generado, ¿verdad? Y es el caso de las tejedoras de Cantel, ¿verdad?, quienes en el 2017 fueron, pues se utilizó por parte de la empresa textil Diesel diseños idénticos a los de un huipil de estas tejedoras, y lo utilizaron en una campaña global sin darle crédito a dónde habían obtenido, digamos, el modelo, sin el consentimiento de las creadoras y sin ningún beneficio para la comunidad de origen. Entonces, esto, en términos concretos, es un ejemplo de la apropiación cultural. Es decir, tomaron esos elementos sin permiso, no les importó el significado que tenía el textil y se generó para crear un beneficio a una empresa. ¿Cuál fue la respuesta que se dio a esta situación? Entonces, varios colectivos de tejedoras, como la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepex y otras organizaciones, han emprendido una lucha por tener un reconocimiento legal. Es decir, que buscan una reforma a la ley de la propiedad intelectual que permita la propiedad intelectual colectiva. Actualmente, la propiedad intelectual se cataloga en Guatemala solo como propiedad individual. Pero en este caso del arte comunitario, ellos están proponiendo una propiedad intelectual colectiva, fundamentalmente para proteger los diseños de los pueblos indígenas, porque esto serviría para proteger sus creaciones como patrimonio vivo y no como un, pues, dominio público explotable. Luego también plantean que hay que tener conciencia, ¿verdad?, educar a la sociedad mundial sobre el valor cultural que tiene lo que generan. Es decir, no es simple y sencillamente la figura que se ve en el tejido o los hilos que componen el tejido, sino el valor cultural que tiene lo que manifiesta el tejido. Y no es un valor eminentemente comercial, como ya lo hemos visto, sino es un valor eminentemente comunitario.
Y luego hablan del empoderamiento económico, es decir, sí, es cierto, o sea, el arte también tiene que reivindicarse a partir de que se inserta en una sociedad en donde pues se consume arte y de alguna manera se valora el arte en función del creador del arte. Entonces ellas plantean que hay que crear canales de comercialización justos donde las tejedoras fijen sus precios y se les reconozca como artistas y portadoras de conocimiento. Son las tres cosas que están, por las que están luchando estas asociaciones. Y esto es importante porque, digamos, se da una sobrevaloración de lo que implica el esfuerzo de trabajo de una tejedora. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de conocer cómo se elaboran todos esos textiles desde la concepción de lo indígena, pero hay un arduo trabajo en torno a tejer esos hilos y convertirlo en un producto, en una manta, en un perraje, en un corte, en un huipil. Es decir, hay una inversión de trabajo fuerte de las personas y finalmente esto se ve pues, subvaluado por la sociedad. Es decir, uno lo puede ver cuando va a Panajachel, que hay un montón de personas ahí vendiendo mantitas, ¿verdad? Y todavía se regatea el precio de la manta y muchas veces estas personas solo recuperan la inversión que hicieron en la compra del hilo para tejer la manta, pero no el tiempo que invirtieron en la creación de ese textil. Y para nosotros, digamos, como sociedad guatemalteca, es muy común ya ver estos tejidos. Y de hecho, en poblaciones en departamentos donde la población es mayoritariamente indígena, hay hasta boutiques ahora con trajes indígenas. Yo me quedé admirado en Santa Cruz del Quiché. Hay por lo menos 2 boutiques en donde los precios de los trajes indígenas son altísimos. Es decir, cortes de 10,000 quetzales, huipiles de 8,000, 9,000, 10,000 quetzales. Entonces, ya se volvió esto de la apropiación cultural, ya no se da solo de actores, pues, ajenos al país, digamos, extranjeros, sino que ya se está dando en el ámbito de nuestra sociedad de consumo interno, ¿verdad? En donde el visitar esas tiendas que venden este tipo de productos también representa un estatus social. Y recordemos que también, digamos, hay dentro de la estructura social guatemalteca una porción de población indígena, pues que tiene bastantes recursos, ¿verdad? Y que no se cataloga como una población pobre, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Una población que tiene bastantes recursos y que se codea con la élite, pues mestiza de estos departamentos que son la clase opulenta. Entonces, también se está dando ese proceso ahí de culturización en el sentido de que ya no se utiliza el traje típico o la vestimenta indígena como una identificación de la pertenencia cultural, sino como un símbolo de estatus social, ¿verdad? Porque tiene algunas formas expresivas el tejido que lo diferencia de los tejidos tradicionales utilizados por estas poblaciones. Y entonces ya genera un estatus y ahí entramos en otro proceso que se construye desde adentro de la sociedad en el caso de Guatemala. Pero este proceso, pues es un proceso también que se da en la mayor parte de países latinoamericanos en donde tenemos una conformación social
en donde hay una importante población indígena. El caso de Bolivia, el caso de Perú, digamos, son muy importantes, ¿verdad? O el caso aquí a la vecindad, ¿verdad? En México, en toda la parte sur de México, en donde también hay una, digamos, fuerte presencia de población indígena, de población maya, que está luchando por sobrevivir frente a esta vorágine de la modernidad que está, pues obviamente, avasallando y que está, contribuyendo a negar esa identidad cultural, esa identidad territorial de los pueblos originarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, apreciados estudiantes? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Cómo lo ven ustedes desde la experiencia que se vive a diario, digamos, en esta Guatemala? Buenos días, licenciado. Tal vez en experiencia sería en el hecho de que usted había mencionado, ¿verdad? También que el tejido o portar el traje no solamente es, pues, usarlo, sino que también es una forma de identificarte con una comunidad o dar a conocer que uno forma parte de ello. Y también enfrentarse a los desafíos, porque hay muchos estigmas sociales en Guatemala y más en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y pues eso me motiva más como persona a seguir portándolo, ya que es una lucha entre pueblos, o como persona en tratar de que esos estigmas ya no sean así, ¿verdad? Porque la verdad es que denigran a muchas personas que, o sea, es injusto que solo por portar un traje o algo por el estilo se le tache de esa manera, cuando eso va más allá de eso, ¿verdad? O sea, usar un traje, pues no tendría por qué categorizar a una persona. Sí, totalmente de acuerdo, es decir, pero vamos viendo cómo también esto se va modificando a partir de que la sociedad va demandando, digamos, o va generando otros enclaves de crecimiento social. Es decir, hay personas que se enriquecieron durante la guerra y después de la guerra en Guatemala, ¿verdad? Es decir, el caso concreto, yo creo que se los comentaba el otro día, un caso emblemático para mí es el caso de Nevaj en Quiché, ¿verdad? Es decir, uno va al área Ixil, en donde están los municipios de Nevaj, Cotzal y Chajul, y lo que ve al final es que los beneficios generados a partir de toda la inversión que vino después del conflicto armado se quedó centralizado en los cascos municipales. Pero uno se mueve 5 o 10 kilómetros del casco municipal y ve las condiciones de pobreza, de exclusión y de marginalidad que se supone fueron los detonadores del conflicto armado interno. Y ve dos realidades: la realidad de la comunidad indígena elitista de Nevaj, que utilizan el mismo traje que utilizan las personas a 5 kilómetros que viven en extrema pobreza, pero a este nuevo traje le han agregado otros elementos que lo que hacen es generar una distinción de clase. Entonces tenemos ahí, digamos, dos formas discriminativas. En primer lugar, digamos, la visión de los mestizos frente a los indígenas, ¿verdad? Hay una visión de superioridad y de discriminación porque si usa traje típico, aquí en Guatemala, pues hubo lugares incluso en donde no dejaban entrar, restaurantes donde no dejaban entrar a gente con traje típico. Todavía hace menos de una década hubo un gran problema porque no dejaron entrar a una funcionaria pública indígena con su traje a un restaurante.
por qué era indígena y por qué era comunitario, independientemente de que su posición de clase se hubiese modificado por X o Y circunstancia, ya no ser una indígena pobre, digamos. Entonces aquí tenemos también el rasgo de discriminación en el ejemplo de Nevaj, de cómo vemos los mestizos a los indígenas y cómo los indígenas ven a los indígenas pobres, los indígenas que tienen más recursos que otros, cómo los ven y cómo los discriminan. ¿Alguien más que quiera opinar, compañeros o compañeras, estudiantes? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya hablamos de esto del caso Diesel, ¿verdad? Ellos hicieron mucho dinero vendiendo ese típico, ¿verdad? Y bueno, ya vimos que es una apropiación cultural extractivista. Lo que plantean las tejedoras, ¿verdad? Que ellas dicen, no nos folcloricen, respétennos, ¿verdad? Como algo importante. Entonces, surgen algunas reflexiones, ¿verdad? Al final, sobre este tema, ¿verdad? En principio, que el arte contemporáneo, como se denomina al arte que viene de los pueblos originarios, es fundamental en la lucha colonial, ¿verdad? No es un arte del pasado, es una herramienta crítica que está en el presente, ¿verdad? Hace una distinción entre apropiación y arte comunitario, ¿verdad? Radica obviamente en relaciones de poder, en consentimiento y en la distribución de beneficios, como ya pudimos ver. Es decir, si ese mismo textil hubiese sido vendido por las artesanas que lo hicieron, no hubiese alcanzado los precios exorbitantes que se lograron porque lo agarró una empresa de textiles como Diesel y lo comercializó a nivel global, ¿verdad? Luego, pues hay cánones artísticos occidentales que cuestionan el arte indígena, porque no está dentro de esos cánones estéticos de la sociedad occidental, ni dentro de las estructuras legales ni económicas que perpetúan la explotación de los pueblos. Y finalmente, para las artes sociales, entender estas dinámicas es crucial para analizar las demandas de autonomía, autodeterminación y justicia de los pueblos originarios. El hecho de que estudiemos esto, pues, enmarca dentro de la lógica de el estudio de las sociedades y el estudio de la creación de lo que hacen las sociedades. Y es importante ver cómo, pese a las diferentes influencias que se tienen actualmente, las expresiones culturales desde los pueblos originarios, independientemente de que sea maya, garífuna, xinca, quechua, olmeca, tolteca, representa, digamos, una demanda viva de justicia de estos pueblos que se han visto marginados y explotados desde que se dio la conquista, ¿verdad? Entonces, aquí sería importante ver qué opinan ustedes de, como cientistas sociales, dónde trazarían la línea entre inspiración legítima y apropiación indebida. O desde la política pública, ¿cómo podría el Estado de Guatemala proteger las expresiones artísticas y comunitarias sin caer en la folclorización? O sea, ¿qué es lo que hace el INGUAT con la figura o con las formas expresivas de los pueblos originarios en Guatemala? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿cómo lo entienden ustedes y cómo desde un racionamiento crítico de las ciencias sociales vemos si esto no cae en apropiación indebida
o está respetando los cánones culturales de los pueblos originales. Y por último, ¿qué papel podemos jugar en este debate como cientistas sociales? Entonces, esas son 3 preguntas que yo dejaría por aquí, compañeros, para que ustedes puedan elaborar por escrito un reporte en donde respondan a estas preguntas, ¿verdad? Y donde quiero conocer su opinión sobre lo que pueden ustedes analizar e interpretar de todo lo que hemos venido viendo en el curso hasta el día de hoy y que pues converge en este momento con este debate, ¿verdad?, que existe entre el arte moderno, digamos, que es como se le llama a estas expresiones artísticas de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces les agradecería que tomen nota de las preguntas y que elaboren sus respuestas, y el día de mañana pues me las hagan llegar en la clase que vamos a tener mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, licenciado, el reporte sería para mañana. Bueno, negociemos. ¿Les queda bien para mañana o para la otra semana? ¿Qué tan largo debe ser el reporte? No, es una cuartilla. Ok. Breves, sucintas. No. Sí, o sea, digamos, tal vez necesitamos... media página, solo responder las preguntas. Sí, digámosle en una hoja. Respondan las 3 preguntas en una hoja. No necesito que hagamos un código, ¿verdad? Sino que respuestas concretas de lo que ustedes como cientistas sociales proponen, porque al final es más una cuestión de propuesta en este momento. Entonces, ¿cómo les queda bien para mañana o para el próximo lunes? Que espero que ya sean clases presenciales. Sí, Catherine, tienes la mano levantada. Sí, pues para mí estaría en cualquier día, pero tengo una duda. La verdad es que yo mañana, bueno, al menos toda esta semana, nosotros vamos a tener clases virtuales porque están supuestamente pintando el primer nivel. Entonces mi duda es si aparte de la clase que van a tener presencial, o sea, podría estar como al mismo tiempo una reunión solo para que escuchemos la clase. Déjenme ver si lo entendí bien. Ustedes mañana tendríamos clase de 10:30 a 12, como es tradicional, solo que virtual. Pero ustedes tienen otras actividades ahora. No hay... Ok. Yo había entendido de que mañana iba a ser presencial. No. No. La otra semana se supone que ya es presencial, pero esta no. No, entonces no importa, gracias. Ok, Joshua. Sí, la próxima semana es 15. Entonces creo que el lunes no venimos. Lunes no hay clase. Bueno, sería... Y no sé, solo el lunes, ¿verdad? Ustedes ahí en la escuela sí hay clases después del 15. Creo que sí. Bueno. Sí, el 16 tenemos clase. Bueno, entonces sería 16. 16 que nos veamos. Entonces el 16, preséntenla. No sé si ya tomaron nota de las preguntas. ¿Las podría repetir? Sí, entonces, ¿dónde trazarían la línea entre inspiración legítima y apropiación indebida? Esa es la primera. La segunda es, desde la política pública,
¿Cómo podría el Estado de Guatemala proteger las expresiones artísticas comunitarias sin caer en la folclorización? La primera pregunta está enfocada a lo que hace Linguat, ¿verdad? O sea, van a tener que entrar a la página de Linguat y ver algunos de los promocionales que ellos hacen de la marca País, ¿verdad? Entonces, para que hagan el análisis entre lo que ellos presentan, de lo que hemos visto en la clase de hoy, en las clases pasadas. Y la última pregunta es, como futuros cientistas sociales y consumidores en una sociedad como la que vivimos, ¿qué papel podemos jugar en este debate? En el debate de la apropiación indebida y el arte comunitario. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? De mi parte, todo bien, licenciado. Ok, gracias. ¿Sí lograron copiar las preguntas o se las mando por el chat? Por WhatsApp. Si pudiera también enviárnoslos por WhatsApp, por favor. Con gusto, se las envío, ¿no? Muchas gracias. Ok. Muy bien, ¿alguien más que quiera opinar algo?